Mi nombre es Nelson Rivera, soy fundador del Movimiento Juan 23 y presidente internacional. Vamos a hablar en este día sobre la historia del movimiento, ¿verdad? Cómo el movimiento ha nacido, cómo es su génesis y cómo se ha ido expandiendo en los distintos países. El 27 de marzo de 1970 es la primera experiencia que yo tengo, ¿verdad? O ese llamado que Dios me hace para ver lo que esa invitación a, a fundar el movimiento o lo que fuera a surgir de ahí, que no sabíamos lo que estaba pasando. Ese día yo estaba en mi casa con mi esposa, era Viernes Santo. Había ido a los ejercicios espirituales durante el día. Sin embargo, por la noche no podía ir, ¿verdad? Porque estuvo lloviendo. Me quedaba más de media hora de mi casa a la parroquia. Entonces, pues me quedo con mi esposa y mis hijos en casa y prendo la televisión para ver una película y sale que la película que están pasando en ese momento es la vida de Francisco de Asís. Y dentro de la vida de Francisco de Asís hay siempre una frase que a mí me ha impactado desde que siempre la he escuchado la primera vez. Es: reconstruye mi iglesia que amenaza ruina. Esas palabras pues me las estaba diciendo prácticamente, yo entendí de esa manera que me las está diciendo prácticamente a mí. En ese momento, ¿verdad? Pues terminamos naturalmente de ver la película, pues el otro día pues después de haber tenido ese encuentro, ¿verdad? Donde Dios me pedía ese trabajo, fui a ver el párroco. Y estuve hablando con él y le expliqué lo que había sucedido esa noche de Viernes Santo. Y que quería, ¿verdad?, que si él me autorizaba a hacer algo dentro de lo que es la parroquia nuestra. Yo vivo en una capilla, vivo en el barrio Sabana Hoyo de Arecibo, en Puerto Rico, al norte de la isla. Y es el barrio más grande que tiene Puerto Rico. Entonces, pues él me dijo que sí. Y el domingo, yo fui a ver los sábados y el domingo, la misa del domingo, pues lo anunciamos, tanto él como yo, sobre, ¿verdad?, lo que queríamos hacer. Le pedimos a la gente que iban a visitar los hogares que necesitaba que nos dieran casas para nosotros, pues hacer las reuniones en esa casa. No estábamos pensando en otra cosa, sino dar un tipo de reunión que ayudara, ¿verdad?, a resolver el problema que tenía en ese momento la capilla. Yo no pensé en la parroquia, solamente pensé en la capilla. Y pues tuvimos la parte bien positiva de la gente, en que rápido conseguimos una serie de casas donde el día que escogimos, que no me acuerdo ahora, ¿verdad? Porque no teníamos récord de nada con estas cosas que han ido pasando, pues íbamos dando esas reuniones en los distintos hogares. Ahí nos fuimos dando cuenta, ¿verdad?, de la realidad que estaba viviendo la parroquia en ese momento, o la capilla, la comunidad, el barrio, en fin, todo Puerto Rico era una realidad fuerte. Estábamos teniendo muchas dificultades, muchos sacerdotes se habían retirado, muchos sacerdotes pues habían dejado la iglesia. Fue un año pues bien difícil, fueron años difíciles eso. Y ahí pues yo empiezo a descubrir cuáles fueron las causas de que la gente no asistiera a la misa. Iba poca gente a la misa. Y entonces pues ahí yo voy descubriendo lo que está pasando. Había una serie de problemas con los esposos, con las esposas, una serie de problemas con los hijos. Una problemática, como le podemos llamar, una problemática familiar, donde la familia se altera totalmente. Entonces pues naturalmente no asisten a la misa, y si no existían nunca, pues entonces pues la iglesia no estaba llegando al pueblo. Y la idea mía en ese momento era precisamente eso, que la iglesia llegara al pueblo. Cuando nos encontramos esa serie de problemas, lo primero que yo le presento al padre era que podíamos dar una serie de retiros de matrimonio, porque había muchos problemas con los matrimonios. Ahí consigo un equipo de San Juan que trabajaba en retiros de un día y le pedí, ¿verdad?, que si podía venirnos a darnos una serie de retiros a la comunidad, y aceptaron. Y así fue que empezamos nosotros, dando retiros de matrimonio
Cuando yo voy descubriendo en esta dinámica que se van dando, lo que está pasando con los jóvenes, entonces se me ocurre la idea de darle unos retiros de jóvenes. Dios, ¿verdad? Y eso lo fui descubriendo poco a poco. Dios no se revela de momento, se fue revelando para mí poco a poco. Ahí me di cuenta que alguien me había regalado un libro, ¿verdad? Y que un sacerdote misionero en el Perú me había regalado un libro cuando venía acá a la parroquia y yo lo tenía guardado. Ahí empecé a buscar información, cómo yo dar el retiro, cómo dar los retiros. Y ahí descubro que lo que él me había regalado era distintas fases para dar un retiro, para montar un retiro. Cómo Dios se adelanta al pensamiento humano, cosas que están, ¿verdad?, que suceden. Y eso pues me sucedió a mí. Y ahí pues fui organizando los retiros, fui montando las charlas, fui también pidiendo orientación a los sacerdotes, ¿verdad? Que eso lo he hecho siempre, pedir orientación a los sacerdotes, pues cómo yo podía dar esta charla, cómo podía dar aquella, y así pues en esa orientación pues empezamos ya a dar 9 retiros que dimos de un día. El primer retiro de 3 días se da después de que nosotros nos reunimos con el padre para explicarle lo que había pasado con los retiros de un día que se habían dado, 9 retiros aproximadamente. Y que sí, los jóvenes asistían, pero no es lo mismo un retiro de 3 días que un retiro de un día. La dinámica es diferente, la temática es diferente. Entonces yo le digo a él que si me autoriza para dar un retiro de 3 días, y él me autoriza, sí, me dice, pero yo entonces empieza la tarea de buscar el lugar donde se va a dar ese retiro. Y ahí es que viene un amigo mío, ¿verdad?, que tenía una granja de aves, de pollos de esos que se venden para barbecue, que los hace para barbecue. Entonces pues estuvimos hablando un rato porque donde está la casa nuestra hoy, esto era una cooperativa y aquí pues había una actividad ese día. Estuvo hablando conmigo y cuando yo le expliqué lo que me pasaba, él me dijo, caramba, no puedo ayudarte porque no tengo esas facilidades. Pues seguimos hablando. Cuando se fue, nos fuimos a despedir, ¿verdad?, que pasó como una hora de ese diálogo con él. Pues él me dice que él tiene un lugar donde lo tiene de almacén, donde tiene los pollos. Entonces pues yo le dije, pues mírate, podemos verlo. Me dijo, pues si tú quieres verlo, pues mañana te recojo. Y fuimos al otro día a ver el lugar. Naturalmente, si usted lo ve hoy día, pues ya no llena los requisitos para dar un retiro en esas áreas. Sin embargo, pues él se quitaron divisiones, era una casa de ese tipo puertorriqueño de medio balcón y 3 habitaciones, sala y cocina. Entonces, pues ahí pues él le quitó las divisiones que eran en madera y solamente quedó el círculo de las 4 paredes de concreto. Y ahí pues lo lavó y quedó bien bonito, ¿verdad? Y entonces ahí pudimos dar el retiro, donde tuvimos pues 25 jóvenes viviendo eso, 13, 14, 15 del 1973. Ahí dimos nosotros el primer retiro. Fíjate, después del primer retiro, después que se dio el primer retiro, que eso fue una experiencia única, ¿verdad? En ese retiro yo tuve que dar 13 conferencias de 21. Fuerte, fue bien fuerte. Entonces no teníamos el personal. Después que terminé ese retiro, teníamos ya planificado, yo tenía planificada ya la primera reunión de martes que se daba, donde se le daba formación. Cuando yo quería dar un solo retiro, yo no quería dar una serie de retiros, no quería llegar a países, yo quería solucionar un problema de la parroquia. Naturalmente los planes de Dios son otros, ¿verdad? Como le dije primero, Dios no se me reveló de momento. Posiblemente si me revela de momento que íbamos a estar en tantos países, que iban a estar en Roma, en Europa, pues yo hubiese dicho rápidamente que no. Pero Dios me conocía el corazón y sabía, ¿verdad?, las debilidades, los pros y los contras míos. Sin embargo, pues cuando yo llego después del retiro, a esa primera reunión, los jóvenes me dicen que tienen ya candidatos para el segundo retiro, cuando yo no pensaba en un segundo retiro. Pues yo no le dije que no,
Le dije, mira, hay esta dificultad de conseguir una casa. Si la conseguimos, damos un segundo retiro. Y ya le pondríamos fecha. Y así fue que empezamos. Cuando eso pasa, pues ya se dio un segundo retiro, un tercero. Tuvimos que salir a buscar lugares en otro sitio. Porque el segundo retiro lo dimos aquí al lado de la parroquia, en una casa que está de un matrimonio, ¿verdad? Que ella ya murió y él está grave en este momento que estamos filmando esto, pero vivían al lado de la parroquia. Y ella me dijo que podíamos darle retiro porque era militar y él se iba en el mes de julio, se iba de ejercicio. Así que nosotros podíamos usar las facilidades de la casa. Y ahí dimos el retiro con 35 jovencitas. Y así surgió el momento. Entonces pues ya nos vamos expandiendo en Puerto Rico, cuando vino pues la invitación del padre Gabriel Genovar para que fuéramos a Perú a dar la misión de Perú. Y así nos vamos. Fíjate, todo fue, yo no sabía nada, ¿verdad? Yo estaba en mi casa cuando mi hija, la mayor, me dice, papi, hay alguien ahí que parece sacerdote. Me dijo, y era el padre Gabriel Genovar. Y yo, pues pásalo y dile que voy ahora. Entonces, pues yo salí a la sala y empezamos a hablar. Era el padre Gabriel que lo habían trasladado a la congregación religiosa. Lo había trasladado al Perú hacían 5 años, pero ahora lo bajaban a Lima. Entonces me dijo, ahora podemos dar los retiros en Lima. Espero que me ayude en ese sentido a llevar el movimiento a Lima. Quiero llevarlo. Y ahí pues nos fuimos a hacer los preparativos, porque él regresaba a España y de España cuando regresara a Perú, pues pasaba por Puerto Rico y a buscar la respuesta mía. Ya yo cuando él vino, pues yo tenía los pasaportes que no los teníamos y teníamos la gente que íbamos a llevar a la misión y todo, pues solamente esperando para confirmarle a él. Y después de ahí, pues naturalmente todo se fue dando, se fue extendiendo solo el movimiento. ¿Cómo? ¿Cuántas personas iban a ese primer grupo? 20 y tanto, no me, exactamente no me acuerdo el grupo, pero unos 25 o 26 personas. Iban, entre ellos habían 2 sacerdotes, nuestro director, el primer director espiritual, asesor espiritual, el padre Salvador, el padre Salvador Romero, que estaba con nosotros, y ahí poco a poco pues, se fue ya expandiendo el movimiento, se fueron la misma gente y los sacerdotes y los obispos, pues se fueron. Todos fueron por invitación de... Todos fueron por invitación, es correcto, sí. Okay. Con autorización de los señores obispos. No. Recuérdate que lo primero es que yo cuando muchas veces se me entrevista, yo digo que no, esa fecha no la recuerdo porque no llevábamos un esquema de lo que estábamos haciendo. El movimiento del Señor lo funda espontáneo, como diríamos. Un llamado, una respuesta. Una respuesta posiblemente sin pensarlo. Yo estuve disponible para Dios en todo momento. Entonces, cuando pues no escribía nada, no fue un movimiento que sale detrás de un escritorio planificado. No, Él lo planificó Dios y lo fue llevando a los distintos lugares de Dios. De esa forma. Yo no pensaba, ¿verdad?, que íbamos a celebrar 50 años. Como no pensaba que íbamos a estar en Europa, como no pensaba que íbamos a estar en Estados Unidos y en tantos países de Latinoamérica, como Perú, Ecuador, Colombia y todos estos países, Chile. Y pues entonces, pues eso no estaba en mis planes humanos. Como yo quería, como te dije primero, dar un solo retiro para resolver un problema de la capilla, no de la parroquia, de la capilla. Los planes de Dios son otros. Entonces, pues eso, cuando se me pregunta, ¿y cómo tú? Dice, no, esto lo hizo Él, no fui yo, no es obra mía, ha sido Él. Entonces, pues en estos 50 años, ¿verdad?, que vamos a cumplir, ya lo hemos cumplido, ¿verdad?, en marzo. 27, 50 años de aquel llamado que Dios me hace. Pues entonces, pues con mucha alegría y con mucha júbilo en mi corazón, ¿verdad?, porque hemos logrado una cosa. Dios ha logrado lo que realmente quería, ¿verdad?, que es salvar a muchas personas y ver el fruto del movimiento en estos 50 años, pues es grande.
para uno. Obispos, sacerdotes, religiosas, que encuentran su vocación aquí dentro. Y cuando hablo de obispos es que ya tenemos un obispo que es auxiliar en Miami, que sale del primer retiro de Perú. Y así, por ejemplo, pues muchos sacerdotes encuentran su vocación aquí, muchas religiosas encontraron su vocación. Se ha resuelto, el Señor le ha resuelto problemas a muchos matrimonios, a muchas familias en Puerto Rico y en otros países. Pues naturalmente estos 50 años para darle gracias a Dios por las oportunidades que nos ha dado, por las gracias que nos ha dado para esta misión. Bueno, yo creo que lo que podemos esperar es que la misión continúe, porque es una obra de Dios. Y Él va a suscitar los líderes que Él cree que necesita para esta misión. Esta misión va a ser una misión diferente a la otra. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero que con la gracia de Dios, pues lo podemos lograr nosotros. Solos no hacemos nada. Pero con esa gracia de Dios, esa ayuda de Dios que Dios nos está dando y le hemos visto que Él ha caminado junto con nosotros. Habrá gente que dice, bueno, yo no he visto eso, pero yo lo he visto. En estos 50 años que yo llevo aquí dentro, yo he visto la obra de la gracia de Dios en distintas familias, en distintos países, en distintas formas, cómo Dios se ha manifestado durante estos 50 años. Por lo tanto, yo entiendo que los próximos 50 años Dios va a seguir suscitando gente y hermanos que se encarguen de la misión del movimiento. Felicitarlos, ¿verdad?, por haber aceptado el llamado de Dios y exhortarlos pues a seguir adelante este trabajo. Es un trabajo sacrificado, es un trabajo primeramente que no se busca. Dios te llama. Tengamos presente eso, que Dios no soy yo el que empiezo todo esto, sino es la obra de Dios, es el llamado de Dios. A ese llamado de Dios tenemos que estar atentos, ¿verdad?, porque Dios nos llama de distintas formas. Yo no estoy aquí porque le dije al Señor, yo quiero hacer esto. Yo estoy aquí porque Él me llamó y yo respondí a ese llamado. Igual para todos los hermanos retiristas que piensan pues en ser líderes dentro de este movimiento. No, el llamado es importante primero. Antes de yo ponerme a disposición del Señor, tiene que haber ese llamado. A ese llamado yo les respondo. Y como lo he hecho en estos 50 años, responderle a Dios por las cosas lindas que nos ha dado, por los momentos difíciles que nos ha dado. Eso tiene que ser para cada uno de nosotros como cristianos. Tenemos mucha gente que depende de nosotros. El testimonio. Sin un testimonio de vida no podríamos haber hecho lo que hemos hecho. Gracias a que nuestro testimonio, porque yo puedo decir muchas cosas, puedo decir muchas palabras, pero si no van acompañados con mi vida, se lo digo muchas veces a los líderes del movimiento, lo que usted diga dentro de una sala de retiro, tiene que acompañarlo usted hasta la muerte. Eso es parte vital de la misión. El ejemplo y el testimonio de humildad que usted tiene que dar y que tiene que vivir. Yo no puedo invitar a nadie a que llegue a la iglesia cuando yo dudo de muchas cosas, cuando yo no tengo la fe suficiente para decir que en el nombre de Dios todo se puede cambiar. Así que exhortarlo, ¿verdad?, a que se llenen de la gracia de Dios, que se llenen del amor de Dios para poder continuar esta misión. Mucha oración y mucho sacrificio. Primeramente, Dios, ¿verdad?, a través de este video lo que quiere es invitarnos a que le sigamos. Posiblemente usted nunca esperó ver este video ni esperó ver esta noticia de Dios. Dios lo está llamando. Es un llamado que Dios nos hace y nos está llamando en tiempos difíciles. No por la pandemia, no por los problemas que envuelven al mundo, sino porque Dios quiere enfrentarnos a un mundo muy diferente al que nosotros conocemos. Hoy hay dificultades para todos. Por lo tanto, la única alternativa viable, real, es agarrarnos fuertemente de las manos de Dios. Si usted viene con el corazón abierto a la gracia de Dios, Dios le va a responder. Si usted está buscando la felicidad y la está buscando en el mundo, la está buscando en un camino equivocado.
La gracia solamente y la felicidad se la puede dar Dios. Eso se lo podemos garantizar por las experiencias que hemos vivido, donde tanta y tanta gente viene con ese deseo de cambiar su vida, lo he encontrado. Así que yo los exhorto a eso. Y pues, y a agarrarse de las manos de Dios para continuar pues esta misión.